Hola gente, ¿cómo están? La verdad me siento un poco tonto tratando de decir una frase y no logro acordarme de su autoría. Alguna vez la leí. El trabajo de los historiadores es contarnos el pasado. Contarnos el futuro es trabajo de los poetas. Creo que actualmente una parte importante del arte o de la metáfora para poder entendernos como seres humanos se encuentra en la ciencia ficción, ya que ante todo, además de la divulgación científica que pueda hacer, es un espejo donde nos vemos a nosotros mismos, pero de una manera levemente diferente, en otro tiempo, en otro espacio, a veces en otro planeta, a veces en un futuro cercano o lejano. El futuro es un tema muy delicado. Sé que va a ser extraño que lo diga, ya que parece tonto decir esta obviedad, pero vengo diciéndola en mis redes sociales desde hace más de 4 años. No existe forma perfecta de conocer el futuro. Lo más cercano que tenemos es construir el futuro día a día. En nuestro mundo, en donde parece que vivimos ante todo ansiedad por el futuro, ya que antiguamente decían que la melancolía era la invasión del pasado en el presente, parecería que vivimos en la época en donde sucede exactamente lo contrario. Es el futuro el que está invadiendo el presente, al grado que nos presenta ansiedad, obras de arte que nos hablan de cuestiones distópicas, de un futuro amenazador, pero que son totalmente superadas esas ficciones por la realidad. Desde hace un mes hay una ola de ansiedad en toda Europa que se está propagando por todo el mundo debido a temores acerca del conflicto que hay entre dos países. Antes que otra cosa, quiero hacer la aclaración de que yo no estoy capacitado para hacer un análisis político, y aunque he leído algunos diarios y he escuchado varios podcasts que hablan sobre el tema, tampoco me siento capaz de discernir al 100% cuáles están informando y cuáles están desinformando. Lo poco que sí puedo aportar es: estos conflictos no aparecieron ayer. La tensión que hay entre los dos países ha venido creciendo por años. No es necesario ser un experto en el tema, no lo soy, obviamente. Los conflictos no aparecen de la nada y se ha formado un nudo gordiano con toda la situación en la frontera. Y debido a un artículo que leí en el que le llaman a esto un Kobayashi Maru, si alguien de los que me está oyendo ha visto Star Trek, ya saben de qué estoy hablando. Para los que no, el Star Trek clásico, la segunda película, La Era de Kang, se menciona un entrenamiento especial de la flota estelar en donde trataban de salvar a un carguero civil, una nave llamada el Kobayashi Maru, que se había varado en territorio neutral. Tienen que acudir en su ayuda. Se viola el tratado con los Klingons porque se está cruzando una frontera prohibida. Se lanza una dura ofensiva. No hay información suficiente sobre qué es lo que está sucediendo. No va a acudir nadie a ayudar. Se sufre un conflicto en el que se está en el territorio contrario y no hay forma de solucionarlo. El mismo conflicto es un nudo gordiano. Para los que son más jóvenes que yo, el Kobayashi Maru también se presenta en la primera película de la nueva continuidad. Tal cual lo plantean, es un conflicto que no tiene solución, para que las personas que van a ser entrenados sepan que en la guerra muchas veces no hay solución y que aún dando el mejor esfuerzo posible, muchas personas pierden la vida y no hay manera de poder apoyar a todos o de poder salvar a todas las personas que están ahí. Ciertamente sí, hubo un único estudiante que logró salir del escenario del Kobayashi Maru, pero lo logró haciendo trampa, alterando la computadora. Quienes vieron las películas ya saben de quién estoy hablando, pero aquí tenemos una situación similar en cuanto a un conflicto diplomático que no parece tener solución. Ambos bandos están desinformados por un lado y ante la visión pública parecería que están desinformando, y en donde la hostilidad no empezó de la noche a la mañana, sino que fue todo un conflicto que vino creciendo desde hace años debido a las limitaciones y a las situaciones fronterizas. Nuevamente, yo no me siento capaz de hacer un análisis político, pero en esta semana estoy descubriendo que hay muchos cineastas y guionistas que ya venían proyectando esta situación del conflicto desde hace años. Y si bien desde siempre el cine sirve para explicar el mundo, o al menos para aportar una visión diferente
el caso de la guerra entre Rusia y Ucrania, algunas de las películas y un par de documentales que quiero mencionar parecen exponernos que esta escalada bélica, que no solo ya suma miles de muertos o millones de desplazados, es un conflicto que viene muy interiorizado por parte de ambos países. Y mucho más allá del ruido informativo que estamos viendo en el presente en este escenario de los medios y la tensión que está viviéndose en aumento, lo único que quiero es compartirles algunas ficciones que hablan desde el punto de vista de los artistas cómo fueron creciendo las dificultades y las hostilidades en la frontera, y por lo mismo nada de lo que va a estar aquí es una opinión política, es una opinión sobre obras de arte que reflejan las situaciones de la actualidad. Ahora bien, independientemente de lo que cada relato nos está mostrando desde su perspectiva, y que parece que todos estos films o historias comparten al menos dos características fundamentales, que es la crudeza y el nivel de tensión que hay en la frontera. Creo que lo importante es ver, por un lado, la visión artística de los creadores, por otro, la intención de visibilizar este tipo de conflicto, que nuevamente no empezó un día atrás, sino que ya lleva décadas, a pesar de que no era tan visible a nivel mundial. Es también para ver cómo de una forma u de otra hay momentos en que la realidad nutre la ficción, pero tarde o temprano la supera. Para los que saben muchísimo más de cine que yo, discúlpenme por el hecho de que no estoy haciendo una crítica profunda sobre cada uno. Para los que saben muchísimo más de historia que yo, disculpen si no hago una mención de todo el tipo de conflicto que ha habido en las últimas 3 décadas desde la guerra de los Balcanes. Para los que saben muchísimo más que yo de arte y literatura, discúlpenme si no estoy incluyendo en esta lista muchísimos otros ejemplos más de autores tanto ucranianos como rusos, que seguramente serían aportaciones valiosísimas para poder entender este conflicto, al menos desde una mirada personal. Y por si existiera alguien que es un purista de la ficción, una disculpa porque también estoy incluyendo un par de documentales, pero como alguna vez me comentó el maestro Martín Balestrini de la materia de audiovisuales, todos los documentales tienen un poco de ficción, porque a través del lenguaje de la cámara se puede modificar levemente la realidad. Bueno, también por si acaso, y quiero citar el ejemplo de la película Como barril de pólvora, también conocida como Cabaret Balcán, de 1998, del director Goran Paskaljevic, que ganó el premio de la crítica en el Festival de Venecia y en los premios del cine europeo, y daba cuenta en una febril noche de enfrentamiento en vísperas del Acuerdo de la Paz, la espiral de violencia y venganza que parecía ganar buena parte de los habitantes de la antigua Yugoslavia, ya que me la han recomendado mucho y habla justamente de este tipo de conflictos, pero no he tenido oportunidad de verla, y eso que está en YouTube, puesta por su propio creador en su canal, solo que no cuenta con subtítulos en español, solo en inglés, así que necesito darme mi tiempo para poder verla y disfrutarla como es debido. Y en este caso la película parece que nos habla precisamente de cómo se van incendiando los sentimientos de odio entre dos facciones y cómo esto parece reflejarse en nuestro mundo, más específicamente citando a Hegel cuando dice que todos los grandes hechos y personajes de la historia universal aparecen al menos 2 veces. Me parece que fue Marx quien modificó un poco esa frase, y aunque esta cita es sobre historia y política, bien podría ser sobre cine y teatro, ya que hay muchos casos que tienen una cualidad casi sobrenatural de predecir el futuro, como fue la película en blanco y negro El naufragio del Titánico, que anticipó al naufragio del Titanic en la vida real. La primera recomendación es Maidan, de Sergei Loznitsa, del 2014. Este documental es una mirada a los disturbios civiles de 2013 y 2014 que sucedieron en la plaza central de la capital de Ucrania, mejor conocida como la Plaza de la Independencia, en donde los activistas de Kiev lanzan un movimiento que termina derrocando al presidente prorruso Viktor Yanukovych. Es un documental filmado en el momento mientras acontecían las manifestaciones a favor de un acuerdo libre de comercio entre Ucrania y la Unión Europea, que el presidente Yanukovych había prometido y luego retrocedió por la presión rusa.
Nos muestra cómo inició esto en la voz de los reclamos estudiantiles a los que se sumaron personas de todos los grupos e incluso grupos ultranacionales y de extrema derecha como el del partido Svoboda. Y la película no solo registra las protestas o la creciente tensión, sino que nos lo presenta en un ritmo de thriller, en donde podemos ver prácticamente un guión escrito al momento por los eventos mismos y que al final significó la muerte de decenas de personas, miles de heridos, la renuncia de Yanukovych y la unión de todos los grupos sociales para una causa común, aunque al final el acuerdo con Europa nunca llegó a firmarse. Para toda la gente que me escucha en México y conoce de nuestra historia y sabe lo que fueron las manifestaciones de Tlatelolco de 1968 y le venga a la mente el texto La Noche de Tlatelolco o la película Rojo Amanecer, tendrá una leve idea de lo que estoy hablando. Y para las personas de otros países que conozcan los eventos del Mayo francés y las películas Soñadores de Bernardo Bertolucci de 2004, Milou en Mayo de Louis Malle de 1989 o Después de Mayo de Oliver Assayas de 2012, comprenderá muchísimo mejor este tema y lo que nos quiere mostrar este documental. Quien desee verlo completo se encuentra en YouTube, desconozco si fue subido de manera legal o no. Está también con subtítulos únicamente en inglés, pero los diálogos son breves y concretos, ya que mucho de lo que veremos es la panorámica del movimiento y de los disturbios en vivo, y las imágenes son tan impresionantes que es difícil creer que esto forma parte de la realidad o que no fue concebido como una película desde el principio. La siguiente recomendación es otro documental, Winter on Fire o Invierno en Llamas de Evgeny Mikhailovich, un director nominado al Oscar, nacido en Kazán, de origen israelí-americano, que a través de este documental también nos presenta las manifestaciones, pero desde el punto de vista de los manifestantes, a manera de un video diario con narrador. En este caso, no se dan muchas explicaciones sobre el contexto político o social. En lugar de eso, se centra en los puntos vivenciales y nos presenta imágenes crudas en las que literalmente podemos ver el miedo de cada uno de los participantes, de lo que estaban sufriendo en el lugar, la angustia de sus familias y cómo durante el conflicto estaban perdiéndose vidas una a una. Este documental sí se encuentra en plataforma, está en Netflix, la narración está doblada al español y a través de su cercanía nos muestra todo un altibajo y confusión de sentimientos, primero con la esperanza de la firma, después con el dolor y el miedo de la tragedia y finalmente la situación luctuosa como la tienen que sobrellevar. Hago la mención de la película Frost de 2017, ya que no he podido verla, pero tropecé con el tráiler en YouTube, incluso no cuentan con los subtítulos completos, ni siquiera en inglés. El director lituano Šarūnas Bartas sigue a una pareja de jóvenes en un intento de llegar a Crimea para llevar ayuda humanitaria. Independientemente de lo que nos pueda hablar la película acerca del conflicto de parte de grupos prorrusos y antirrusos convertidos en milicias y de las proclamaciones políticas, lo poco que se puede apreciar es cómo los personajes están cuestionando acerca de quiénes son, su lugar en el conflicto y a dónde los están obligando las circunstancias a movilizarse, ya sea por defender lo que creen o por ayudar a otros o simplemente por seguir órdenes. La otra mención es para Donbass, también de Sergei Loznitzda, ya que investigando sobre Maidán tropecé con este tráiler sobre una película de ficción con la que ganó el premio a la mejor dirección en la sección de Un Certain Regard en 2018 y nos muestra el conflicto pero desde una manera completamente diferente, casi como una comedia de equivocaciones en donde se ve reflejada la estupidez humana. No podría hablar de la película. Si me baso en el tráiler, al menos supongo que es una manera muy liberadora de mostrar un conflicto tan amargo por medio de la comedia. Tengo entendido que se trata de una película con largas planosecuencias que está estructurada en episodios donde se muestra por un lado a los nacionalistas ucranianos y por otros a los partidarios de Rusia peleando en unos pasos completamente desatinados y cómicos que van subiendo de intensidad y van mostrando la violencia entre ambos bandos,
pero de una manera desmedida a través de toda la población. Una gran ventaja en este caso, el tráiler está doblado al español. Bien, ahora adentrándonos nuevamente en la ficción, la siguiente recomendación es Atlantis, de Valentín Vaissenovich, de 2019. Esta ficción se ubica en un futuro cercano y distópico, donde terminó la guerra. Ucrania quedó totalmente devastada por el largo enfrentamiento con Rusia, y desde una mirada profundamente conocedora de la ciencia ficción, nos muestra las consecuencias para los supervivientes, incluso con el componente de que los recursos naturales desaparecieron o fueron contaminados para siempre. La trama gira en torno de Sergei, un soldado retirado con síndrome de estrés postraumático que está intentando seguir adelante en una Ucrania post-apocalíptica. Todo esto toma lugar en el año 2025, un año después de que terminó la guerra con Rusia. Pierde su trabajo como fundidor después de haber sido culpado por la muerte de otro trabajador. Él se encuentra conduciendo un camión de agua. Sergei tiene problemas adaptándose con esta nueva vida hasta que se encuentra con Katia, una previa arquitecta que ahora trabaja como activista. Él decide juntarse con ella en el Black Tulip Mission para exhumar e identificar restos humanos y tratar de sobrellevar una vida a pesar de la devastación. Las imágenes que nos muestran son fuertes y fulminantes, que están fácilmente a la par de la obra de George Orwell, 1984. Y un dato curioso es que ningún protagonista era un actor, todos son no actores, veteranos, voluntarios y soldados. Después de verla, lo único que queda es suplicar que esto no sea uno de los casos en donde la realidad imita a la ficción. Atlantis fue adquirida para su distribución en los Estados Unidos por Grasshopper Film, así que solo está disponible en línea en Apple TV. Y por si tienen dudas acerca de si vale la pena verla o no, tiene un 97% en Rotten Tomatoes. Y aunque se hizo un gran esfuerzo para que fuera nominada a los Oscars, desafortunadamente fue pasada de largo para ser premiada como mejor película extranjera. La siguiente recomendación es The Earth is Blue as an Orange, o La Tierra es azul como una naranja, de la directora Irina Zielik. Esta película documental donde la realidad nos habla acerca de la ficción que nos habla acerca de la realidad, ganó el premio a la dirección de documental de cine mundial en el Sundance de 2020. Aquí podemos ver a Hannah, una madre soltera, y sus 4 hijos que viven en la zona de guerra en Donbass, Ucrania, y mientras en el mundo exterior hay bombardeos, caos, confusión y movimiento de tropas, la familia trata de mantener su hogar en paz como un lugar seguro, lleno de luz, calor, vida, y cada miembro tiene una pasión por el cine, lo que los motivó a filmar una película inspirada en su propia vida durante la época del conflicto. Aquí podemos ver cómo el proceso creativo plantea la pregunta de qué poder puede tener el mundo de la ficción en los tiempos del desastre y cómo poder imaginar los conflictos a través de la ficción, además de cómo sucede esta transmisión de los sentimientos en cada uno de los intérpretes cuando están ante la cámara. Y es una manera en que Hannah y sus niños transforman el trauma en arte para poder seguir siendo humanos y no perder la cordura ante esta desgracia. El tráiler lo pueden encontrar en YouTube, Vimeo y la página oficial de la distribuidora Cat and Dogs. La película solamente se puede alquilar en Vimeo On Demand. Ahora pasando brevemente a las recomendaciones literarias, a través del evento Bologna 2022 y de la página pragmaticmom.com logré encontrar varios libros que hablan acerca del conflicto armado de manera que los niños lo pueden entender a partir de 5 años. A mí me parece que es importante para todos los que son padres poder hablar con sus hijos conforme puedan ver las noticias del conflicto en la frontera. No se tratan de la situación actual entre Ucrania y Rusia, sino de todos los tipos de conflictos que han habido más o menos de la Segunda Guerra Mundial a la actualidad. El primero es Hand in Hand o De la Mano, de Andrea Rosenbaum. Es una historia poderosa
que nos muestra cómo después de que los soldados invaden en una ciudad, un hermano y una hermana mayor esperan a que su madre vuelva con comida, pero nunca lo hizo. Fueron enviados a un orfanato y su hermano es adoptado. La hermana mayor finalmente emigra a un nuevo país y al final de su vida es cuando puede volver a ver a su hermano. Y ha podido cumplir su promesa de nunca decirle adiós. Aunque es una historia sobre el Holocausto, cualquiera puede identificarse con este libro y más si tiene hermanos. Es un libro ilustrado aconsejable para niños de 5 años en adelante. La siguiente es Peapod Lullaby de Glenda Millardi, ilustrado por Stephen Michael King. Es una canción de cuna lírica sobre la experiencia de los refugiados. Un niño y su madre escapan y se hacen a la mar, a donde pueden ayudar a otros en camino. Las ilustraciones son en acuarela y las palabras son poéticas, de manera que inspiran amor, coraje, fortaleza y compasión por todos los demás. Es un libro suave, agradable para leer para niños pequeños, adecuado para 4 años o más. La tercera es Fish for Jim o Un pescado para Jimmy de Kati Yamasaki. Aquí, después del bombardeo de Pearl Harbor de 1941, Taro y Jimmy son separados de su padre y llevados a campos de internamiento. Taro se preocupa más por su hermano menor Jimmy, que deja de comer, pero valientemente encuentra una manera de restaurar la esperanza de Jimmy y su apetito. Este libro ilustrado está basado en una historia real que vivió, y aunque está enfocado un poco en la cultura japonesa, creo que cualquiera podría identificarse con la historia o este momento histórico. Se considera un libro adecuado para niños a partir de 6 años. La siguiente es Pink and Say de Patricia Polaco. Pincus es un joven esclavo negro, ahora es soldado, y salva a Sei, un niño soldado blanco durante la historia de la guerra civil. La amabilidad de Pink y su madre que muestran hacia Sei es grabado en su memoria y a su vez pasa la historia de Sei a generaciones futuras. Está basada en una historia real contada a la autora por su propio padre. El libro también se considera adecuado para niños mayores de 6 años. La siguiente es Brothers in Hope, la historia real de los niños perdidos en Sudán. Aquí también tenemos la historia de 2 hermanos obligados a huir con miles de niños que emprenden un angustioso viaje a Etiopía y terminan en Kenia. Después de muchos años, por fin se les permite emigrar a los Estados Unidos, en donde tienen la oportunidad de rehacer su vida. Es un libro ilustrado recomendable para niños mayores de 7 años. Seguimos con The Journey de Francesca Sana. Cuando el conflicto armado invade y altera la vida de una joven y su familia para siempre, al momento que su padre es asesinado, la familia se ve obligada a huir del único lugar que han conocido y la hija tiene que poner toda su confianza en su madre, tratando de encontrar un nuevo hogar. También es un libro ilustrado recomendado para niños de 5 años en adelante. El gato perdido y hallado de Dot Kuntz y Amy Frodes es un libro ilustrado por Sue Corneliso. También es una historia real de una familia obligada a huir de Irak, que se escapan con su gato Kunkush, pero en el camino Kunkush se asusta y huye, y eventualmente por la ayuda de muchos extraños la familia logra encontrar a su mascota y por fin consiguen un nuevo hogar en Noruega. Este es recomendable para niños mayores de 4 años. La armónica de Tony Johnston, ilustrada por Ron Masellan, está basada en la historia real de un niño judío polaco que es separado de su familia durante el Holocausto, y la armónica que le dio su padre es lo único que le permite sobrevivir cuando llega a tocar para el comandante en los campos de concentración. Este es un libro muy oscuro que no suaviza para nada la crudeza de la guerra. Las ilustraciones tienen un tono realista y aunque se recomienda para niños mayores de 7 años, posiblemente su sentido más oscuro y un poco más cargado de texto sea aconsejable para niños de 12 años en adelante. Y finalmente quiero mencionar una literatura para los adultos. La novela Internat de Serhii Sadan, traducible más o menos como El internado o El orfanato, escrita en 2017, que nos cuenta el viaje tanto físico como interior de un maestro provinciano que atraviesa el frente para poder ir por su sobrino que está en un internado. El texto es una prosa directa y poética, donde el conflicto armado en la zona minera e industrial de Donbass se ve con una
aire fantasmagórico y metafórico, y creo que en este lenguaje tan profundo nos muestra una visión de la desolación que puede suceder en cualquier conflicto a nivel mundial. Pasando a otro tipo de recomendaciones, además del cine y la literatura, pero que forman parte de estas ficciones que todos compartimos y más aún han llegado a formar todo un metauniverso en uno de estos casos. La primera, que para mí me ha tocado de manera muchísimo más personal, es Jotaro no Haka, mejor conocida como La tumba de las luciérnagas o Cementerio de luciérnagas, del estudio Ghibli, dirigida por Isao Takahata, donde se nos cuenta la historia de dos hermanos después del bombardeo del 21 de septiembre de 1945, en el que muere su madre y están esperando el regreso de su padre, mientras viven como entenados de su tía, hasta que el propio conflicto que hay dentro de la familia no les permite seguir juntos y deciden abandonar ese hogar con los pocos recursos que tienen. Es una película preciosista que ha cautivado a generaciones, que a los miembros de mi familia nos ha impactado muchísimo. El autor Akiyuki Nosaka ha contado que esta historia fue una manera de agradecer y pedir perdón a su hermana y está basada en sus propias vivencias. Se ha adaptado a live action, a obra de teatro, y ha habido versiones alternativas donde podemos ver el punto de vista de la tía y su familia. Todas y cada una de las versiones valen la pena. Esta obra nos habla de todos los conflictos personales, familiares, sociales y universales que existen, y la crudeza con la que pasan las vivencias de los niños le pueden romper el corazón a cualquiera. Obviamente no quiero spoilear el final por si hay alguien que todavía no haya visto esta película, pero si no la han visto y deciden hacerlo, prepárense para llorar. Yo tuve la suerte de localizar esta película en DVD y Blu-ray. Pensaba que estaba junto con la colección de Ghibli en Netflix, pero me parece que no es así. Aún así es de las más localizables en internet. La siguiente recomendación es un videojuego, This War of Mine, el cual se puede localizar en prácticamente todos los servidores, se trate de Steam, Google Play, Origin. Me parece que hay una versión tanto para Nintendo Switch como un porter para Android. Las versiones más conocidas están disponibles para PC, Mac, Linux. Este juego de estrategia nos muestra cómo se sobrevive las penurias de la guerra en la piel de un civil. Aquí no esperan ver superpoderes, ni magia, ni armas de fuego disponibles en el inventario. Se trata de cómo lograr encontrar la seguridad y el refugio por la noche al tratar de conseguir los alimentos más básicos y lo suficiente para mantenerse con vida. Y no es un juego sencillo, es en tiempo real, y aquí no se está llevando el papel del soldado, se está llevando el papel de una de las víctimas que puede perder la vida en cualquier momento. No se trata del puntaje o del tiempo que se le dedique, se trata de ponerse en los zapatos de una persona que está sufriendo este conflicto en carne propia. En paralelo con los videojuegos, pero enfocándome más en la música, quiero recomendar Witching Hour, que es un álbum de material diseñado por Mike Hurtue para Soulstober 2021. Quienes conozcan el videojuego Dark Souls o toda la serie Souls sabrán mejor de lo que estoy hablando. Este soundtrack es toda una colección de música oscura, espeluznante, con un tono dramático casi malhumorado, que integra variaciones de cada pista. Yo las descubrí gracias al paquete Bundle for Crane. El soundtrack completo se puede comprar en la página itch.io. En el link que dejo en la descripción se puede ver la página, un video de YouTube con el soundtrack y el Twitter de Michael, el músico creador de esta deliciosa banda sonora, apta para videojuegos o simple y sencillamente para escucharlos en un momento oscuro que esté acompañando nuestras lecturas. Dejo unos segundos del tema Exile para que lo disfruten.
Y aunque es alejarse del tema acerca del conflicto que está sucediendo en nuestro mundo, la joya que quiero recomendar es una serie que aquí en casa nos tiene fascinados y cautivados cada semana, y creo que es un trabajo sorprendente hasta el final, donde Ridley Scott no solo nos está abriendo las puertas a todo su universo, sino que nos deja enganchados desde el primer capítulo y tiene unos valores de producción que igualan o superan a cualquier película hollywoodense, además de que la estética es increíble, los efectos están tan bien integrados que es difícil distinguirlos de la realidad y todos y cada uno de los actores están 100% comprometidos. En este momento ya saben que estoy hablando de Raised by Wolves, la serie que puede verse en HBO Max y que cada capítulo plantea muchísimas más dudas que el anterior, y lo único que uno espera es ver el siguiente capítulo para poder contestar al menos una, además de ser una deliciosa reinterpretación y resignificación del libro del Génesis. Nos presenta un conflicto armado entre dos bandos, creyentes y ateos, en donde tuvieron que huir a otro planeta, pues escaló a tal grado que los creyentes terminaron destruyendo a la Tierra. Como no quiero hacer ni un solo spoiler de esta serie, que merece verse con todos los detalles más de una vez, solo voy a comentar un dato curioso. Toda la trama se desarrolla en el planeta Kepler 22b, el cual sí existe, es el primer planeta, o mejor dicho, exoplaneta encontrado en una zona habitable, orbitando precisamente la estrella Kepler 22, que se detectó por el telescopio Kepler en la constelación de Cygnus del hemisferio sur. Y para terminar esta lista de recomendaciones de ficción, no se trataría de un libro, ni de un videojuego, ni de una serie de televisión, sino de todo un metauniverso que ha surgido combinándose en todos estos medios, y estoy hablando obviamente de la saga The Witcher o El Brujo, del autor polaco Andrzej Sapkowski, que se ha vuelto mundialmente famosa gracias a la interpretación del actor Henry Cavill, aunque para los fans de los videojuegos ya era mundialmente conocida por las adaptaciones en The Witcher 1, 2 y 3. Por mi parte, yo me adentré a este universo a través de Witcher Adventure Game, un juego de mesa que fue adaptado también para PC gracias a Steam, y en donde vemos todo un universo separado por la guerra en el sur por parte del imperio nilfgaardiano, el más poderoso del mundo, cuyo método principal es la invasión, y por el lado del norte regiones encabezadas por humanos que están en reinos divididos, antiguamente unificados, y que ambos tienen conflictos raciales, pero principalmente conflictos fronterizos, que ha llevado a una parte de la población, principalmente enanos, gnomos, elfos, que son tratados como ciudadanos de segunda categoría, y que como toda ficción es un reflejo muy profundo y metafórico de la vida real. Lo incluyo aquí, aunque no se trata del tema del conflicto armado directamente, sí nos muestra un conflicto fronterizo, y quiero aprovechar la popularidad de la serie para invitar a los lectores a que conozcan el libro, además de otros autores de ciencia ficción como pueden ser el también polaco Stanislaw Lem, el rumano Vladimir Koling, el checoslovaco Josef Nesvada, el búlgaro Anton Donev y el ucraniano Anatoly Nepro. Finalmente, a manera de despedida, quiero recomendar un podcast que he disfrutado desde el día que se inició y que se dedica precisamente a hacer recomendaciones. Se titula Los 7 pecados digitales y es creado, producido y conducido por Iñaki Tobar, quien es CEO de Wepo Academy, y parafraseándolo, cada domingo a la hora de la Santa Siesta nos trae recomendaciones de todo el universo de la ficción o friki cultural, hablándonos de películas, libros, música, series, herramientas digitales, videojuegos, misterios y algún invitado que comparte sus gustos por toda la cultura friki. Y si han sido de tu agrado estas, ojalá me puedas dejar tus propias recomendaciones, pues estoy seguro que tanto en literatura, teatro, cine, videojuegos, animación, se trate de ciencia ficción, fantasía, ensayo o documental, hay muchísimas cosas que a mí aún me faltan
Pero sobre todo espero que esto haya sido una oportunidad de poder conocer el conflicto que está sucediendo en la frontera entre Ucrania y Rusia, pero a través de miradas completamente diferentes de lo que nos dicen actualmente los políticos, los medios oficiales y las opiniones que abundan en las redes sociales. Y si hay algo que gustes compartir y que ayude a promover la paz en lugar de solo difundir el miedo, siéntete libre de hacerlo y te lo agradeceré muchísimo. Sin nada más que agregar por el día de hoy, muchas gracias por haber visitado mi canal y muchas gracias por escucharme, pero sobre todo muchas gracias si eres una persona que en tu familia, tu comunidad o tu país das un ejemplo de paz, que es lo que espero que se pueda brindar en estos momentos a todo el mundo.